Bien, quiero compartir entonces mi proceso de pensamiento para construcción de mundos, para animación y cine. Siempre lo primero entonces es empezar por formas geométricas simples, eh, pues tratando de encontrar la forma, en este caso pues de desglosar cada elemento del paisaje. En este momento estoy ejemplificando cómo romper las formas en tercios, cada una de ellas, para armonizar pues mucho más su diseño básico. Pues tengamos en cuenta también que dentro de la construcción de mundos tenemos una cantidad de elementos pues dependiendo del mundo. En este caso pues he desglosado elementos que vienen de bocetos y exploraciones anteriores. Entonces veamos que este proceso de simplificar la forma y componer con tercios pues ayuda mucho en este caso. Entonces estoy puliendo un poco la forma con una de estas brochas que semejan un pincel seco, tal vez, eh, tratando de seguir esa armonía de la composición con tercios, eh, tratando de no caer en mucho detalle, pero sí describiendo los planos de la forma, la perspectiva de la forma general, y donde hay básicamente pues como un cambio de plano que me permita iluminar bien estas formas. Veamos que todas ellas semejan pues geometría muy simple, básicamente son pues como cubos. A partir de eso entonces es muy sencillo tomar estas formas y crear capas debajo para solidificar la forma y darle pues un sentido de iluminación dentro de esta plantilla. Para crear esta plantilla simplemente usé pues un fondo gris con una textura de papel puesta encima, con el método de fusión de luz suave. Entonces veamos, aquí estoy sombreando estas formas, siendo el caso pues de que la iluminación viene desde la izquierda. Veríamos entonces estos planos. Bien, entonces es importante seguirse moviendo con respecto al diseño de formas, explorar hacia dónde queremos llevar nuestros diseños, usar las múltiples herramientas que ofrece Photoshop para modificar las formas que estamos haciendo. Entonces, en este caso estoy explorando dos formas, esta forma pues sostenida como de una roca equilibrada de una manera extraña, y estas otras dos que son como una especie de menhir, de alineación de rocas en las que hay una encima y otras dos debajo sosteniéndola. Y para crear la iluminación uso este sistema gráfico de poner luz, poner básicamente todo lo que está en sombra con tono negro, lo cual pues crea esta diferenciación gráfica muy extrema. Para muchos de estos ejemplos estoy usando diferentes fuentes de iluminación, pues, iluminación que viene directamente desde arriba, desde la izquierda, y luego termino de rellenar estos bocetos con este gris un poco más oscuro que el tono de fondo. Ambas formas pueden ser agrupadas entonces, eh, cada una por separado, y aquí estoy explorando pues cómo se verían entonces más formas armónicas, como de fondo, para acabar de completar pues como la escena, la escenografía, la narrativa del lugar. Para ello entonces estoy usando los elementos que hemos visto pues anteriormente, que son inspirados pues en este diseño de este árbol germánico, y tratando de armonizar estas formas, tratando de diseñar pues a partir de diferenciaciones muy simples de la iluminación, tratando de buscar ese punto medio entre la insinuación del detalle y la complejidad de la forma. Eh, para ello entonces uso formas puramente gráficas, eh, explorando a la vez la transformación y la espacialidad del objeto. Veamos también adicionalmente que la mayoría de objetos están sentados sobre un suelo, entonces es importante insinuar ese aspecto, insinuar también la textura que hay en el suelo, los elementos que hay contrapuestos que podrían estar funcionando pues de fondo.
eh, y los elementos que hay atrás de esta escena. Entonces para yo creo una capa detrás de todo esto para empezar a componer estas formas. Siempre recordemos entonces que los procesos digitales son 100% reversibles, pues las capas podrían cortarse. En este caso acabo de cometer pues el error de dibujar en la capa frontal, entonces esto que ahí se puede recortar con el lazo y poner en una capa detrás. El propósito de estas formas es armonizar la forma central al darle esta como composición circular que envuelve ese elemento central y lo hace pues ser el punto focal, el punto de mayor concentración por envolver esas formas alrededor. En este caso voy a ejemplificar entonces cómo construir elementos naturales como árboles y la narrativa que podría haber detrás de esto usando un método que son formas preestablecidas en Photoshop que uno mismo puede crear. Entonces la manera para uno crear estas formas es primero establezco entonces la dirección digamos de la forma que hay en este caso, que es este árbol gigante en el cual pues voy a poner esta forma que estoy diseñando encima. Entonces para ello simplemente voy a usar la opción de simetría en Photoshop, simetría pues de dos ejes nada más, y voy a estar diseñando este pilar. Luego quito la simetría para agregar uno que otro elemento y pulir algunas partes. Luego le doy control clic a la miniatura, clic derecho, definir path, definir forma, y luego con la herramienta pluma doy clic derecho y defino como una herramienta preestablecida. Estas herramientas pueden ser entonces puestas como formas en el plano presionando la tecla U y eligiendo las formas personalizadas pues debajo de este menú. Recuerden ponerlo la configuración pues de esta forma en píxeles de manera que ya se construyan todas en la misma capa. Luego estoy creando entonces un clipping mask, una máscara de recorte para estas iluminaciones que hay encima de la forma, para darle continuidad y ritmo a toda la escena, a las formas que hay encima. Si estas formas entonces queremos que resalten, pues entonces estar iluminadas. Recordemos que hay un elemento mágico pues incluido dentro de nuestra descripción de lo que estamos haciendo. Para esta escena, que sería pues como un templo, para este otro elemento del paisaje, estoy usando también simetría bilateral, tratando de crear pues como esta armonía en la imagen, que básicamente sería pues como un lugar mágico del espacio. Estoy tratando de crear también los elementos que habrían por detrás, que habrían en el fondo y que enfatizan la magia pues de este espacio, de esta construcción, tratando siempre de romper las formas y de tratar de crear dentro de esta simetría pues, que hay en el templo, en ese elemento central, romper con los elementos de fondo y volver también esto un poco más natural. Importante también dentro del diseño de los espacios es crear una escala humana que me defina cuán grande es una persona con respecto a este espacio. Esto va a ayudarme pues a crear la sensación de espacialidad. Si quiero seguir agregando formas a este elemento central, entonces puedo activar otra vez la simetría bilateral y seguir agregando detalles donde podría pues reforzar algunas partes del diseño de este elemento central. Acabo de duplicarlo y ponerlo en el fondo para crear aún más armonía, repitiendo pues este elemento. Tal vez rompiendo la forma y explorándola de diferentes maneras podría ser más atractiva. Entonces para eso he abierto pues esta puerta central. He creado un clipping mask encima de esta forma para iluminarla y darle pues un toque de detalle. Eso sería pues mi última aproximación a este diseño de formas. Entonces realmente lo que hay que tener en cuenta es definir qué elementos del paisaje hay dentro de nuestro mundo y separarlos pues en estas formas simples. Esta aproximación gráfica al diseño permite muchísima versatilidad y pues
finalmente tenemos este look